Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo este lindo personaje, se llama Ping Fong. Espero que les guste mucho, si es así no olviden dejarme un me gusta y un comentario, eso me ayuda muchísimo. También que se suscriban al canal, es totalmente gratis. Y si quieren pueden seguirme en mi Instagram, me encuentran como Wada Crochet, ahí pueden mandarme la foto de sus trabajitos. Espero que les guste mucho y los dejo con el tutorial paso a paso. Estos son los materiales que voy a estar utilizando. Voy a usar hilo de algodón en 4 colores. Voy a estar usando este rosa chicle, blanco, amarillo y negro. Ustedes pueden usar los colores que quieran. Este hilo que yo uso tiene 2 milímetros de grosor aproximado y lo voy a estar tejiendo con una aguja de crochet de 3 milímetros, ¿sí? También vamos a usar un marcador de puntos, una aguja lanera, ojitos de seguridad, estos son número 12, tijeras y relleno que yo uso vellón siliconado. Vamos a empezar con el color rosa haciendo un anillo mágico. Para eso vamos a poner la punta del hilo sobre el dedo índice y vamos a cruzar formando una X. Sostenemos por la parte de atrás, vamos a pasar con la aguja por ambos hilos y me voy hacia atrás, ¿sí? Acá me quedo abajo del hilo más corto. Y ahora vamos a tomar el hilo que va al ovillo, lo traemos hacia adentro del círculo, giramos un poquito y vuelvo a tomar el hilo que va al ovillo y lo pasamos por ese huequito, ¿sí? Ahí tenemos el anillo mágico y esto que se forma acá arriba es una cadenita para sostenerlo. Ahora dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Entro, traigo hilo, me quedan 2 hebras en la aguja, vuelvo a tomar y saco las 2 hebritas, ¿sí? Entro por el círculo, traigo hilo, me quedan 2 hebras en la aguja, vuelvo a tomar hilo y saco las 2 hebritas, ¿sí? Ahí tenemos 2 puntos bajos. En total tenemos que hacer 6. Tengo 3, 4, 5 y 6. Así nos tiene que quedar. Y ahora vamos a tirar de la hebra más corta, que es esta, y vamos a cerrar el anillo, ¿sí? Esta sería la vuelta 1. Ahora para la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Entro en el primer puntito y vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en el mismo lugar. Tengo uno y en el mismo lugar hago otro punto. Marco el primer puntito y vamos a continuar por esta vuelta haciendo un aumento en cada punto. El aumento son 2 puntitos en el mismo lugar, ¿sí? De esta forma vamos a continuar y vamos a terminar en esta vuelta con un total de 12 puntos. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 3, vamos a hacer un punto solo y un aumento. Hago un punto, este es mi primer punto, así que lo voy a marcar. En el que sigue hacemos un aumento, que son 2 puntitos juntos. Y en el que sigue un punto solo, en el que sigue un aumento y así vamos a continuar por toda la vuelta, ¿sí? En esta vuelta número 3 vamos a terminar con un total de 18 puntos, ¿sí? Un punto solo y un aumento. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 4, vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Tengo el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos un segundo punto y en el que sigue un aumento, ¿sí? 2 puntos solos, uno en cada punto y en el que sigue un aumento. Vamos a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta y vamos a terminar con un total de 24 puntos en esta vuelta, ¿sí? Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 5, vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto y en el que sigue un aumento, ¿sí? 3 puntos, uno en cada punto y en el que sigue un aumento. Vamos a repetir esta secuencia y vamos a terminar en esta vuelta con un total de 30 puntos, ¿sí? De esta forma vamos a continuar. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 6, vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo, en el que sigue el tercero, en el que sigue el cuarto y en el que sigue un aumento, ¿sí? Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Nos vemos al final.
Terminé la vuelta. Ahora en la que sigue, que es la número 7, vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto, en el que sigue el cuarto, en el que sigue el quinto y en el que sigue un aumento, ¿sí? 5 puntos, uno en cada punto y un aumento. Vamos a continuar con esta secuencia y vamos a terminar en esta vuelta con un total de 42 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora en la que sigue, que es la número 8, vamos a hacer un punto sobre cada punto, ¿sí? No vamos a aumentar nada, sino que vamos a mantener la misma cantidad de puntos, que son 42. Simplemente vamos a tejer un punto en cada punto que ya tenemos en la base, ¿sí? En cada puntito un punto. Nos vemos cuando termine. Terminé la vuelta. Ahora en la que sigue, que es la número 9, vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto, en el que sigue el cuarto, en el que sigue el quinto y en el que sigue el sexto, ¿sí? Y ahora el aumento. 6 puntos, uno en cada punto y en el que sigue un aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 48 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora vamos a tejer desde la vuelta que sigue, que es la número 10, hasta la vuelta 18, ¿sí? Desde la 10 hasta la 18. Son 9 vueltas en total. Vamos a repetir la misma cantidad de puntos, ¿sí? Vamos a hacer un punto sobre cada punto que ya tenemos en la base. Entonces vamos a tener siempre el mismo total, que son 48, por las 9 vueltas que tenemos que tejer. Entonces de esta forma vamos a ir tejiendo un puntito en cada punto. Esto es para darle la altura a la cabecita, ¿sí? Nos vemos cuando terminen todas las vueltas. Terminé de hacer todas las vueltas, algo así nos va a quedar. Ahora le vamos a colocar los ojitos antes de seguir tejiendo y los vamos a ubicar entre la vuelta 14 y la vuelta 15, ¿sí? Para contar vamos a empezar contando desde el anillo mágico, que es nuestra primera vuelta, hacia abajo, ¿sí? Entonces yo voy a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entre la 14 y la 15 vamos a ubicar los ojitos, ¿sí? Entonces voy a poner acá en un lugar cualquiera, no importa, porque el frente puede ir para cualquier lado. Y ahora sí, una vez que tenemos un ojito colocado, vamos a contar 8 puntos de separación y vamos a colocar el otro ojito, ¿sí? 2, 4, 6 y 8. Y ahí vamos a colocar el otro ojito, ¿sí? De esta forma. Y así nos va a quedar. También puede ser bordado si es para bebé, para que no haya peligro, ¿sí? Con los ojitos. Y así nos va a quedar. Ahora vamos a continuar con lo que falta. En la vuelta que sigue, que es la número 19, vamos a empezar a hacer disminuciones. Voy a hacer 6 puntos y una disminución. Hago el primer puntito, lo marco. Y vamos a continuar hasta tener 6. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer la disminución. Para eso vamos a tomar la hebra delantera del punto que sigue y la hebra delantera del punto que sigue, ¿sí? De esta forma. Y ahora vamos a pasar el hilo por esas dos hebritas. Me vuelven a quedar dos hebritas. Vuelvo a tomar hilo y saco las dos hebritas, ¿sí? Y ahí tenemos una disminución. Y vamos a continuar haciendo 6 puntos y una disminución por toda la vuelta. Y vamos a terminar en esta vuelta con un total de 42 puntos. 5 y 6 y ahora una disminución. Hebra delantera, paso por las dos hebritas, vuelvo a tomar y saco las dos hebritas, ¿sí? De esta forma vamos a continuar. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora en la que sigue, que es la número 20, vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo, en el que sigue el tercero, en el que sigue el cuarto, en el que sigue el quinto y ahora la disminución, ¿sí?
5 puntos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia y vamos a terminar con un total de 36 puntos en esta vuelta, ¿sí? Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos va quedando. Y ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue, que es la número 21, puras disminuciones, ¿sí? En la vuelta 21 vamos a hacer un total de 18 disminuciones. Hago la primera, la marco y vamos a continuar por toda la vuelta haciendo disminuciones. El total de esta vuelta va a ser de 18 puntos. Vamos a continuar y nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos va a quedar. Y ahora, antes de continuar, le vamos a rellenar la cabecita. Ya quedó lista la cabecita, rellené bien en esta parte todo acá en el borde para que no se note nada. Y miren qué linda que quedó. Ahora en la vuelta que sigue, que es la número 22, ya vamos a empezar el cuerpo y vamos a hacer 2 puntos y un aumento, ¿sí? Hago el primer puntito, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento, ¿sí? De esta forma vamos a continuar y en esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos. 2 puntos y un aumento. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos va a quedar. Ahora en la vuelta 23 vamos a hacer un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad de puntos que son 24. Entonces en la vuelta 23 vamos a tener un total de 24 puntos, ¿sí? Como la vuelta anterior. Vamos a ir haciendo un puntito en cada punto. De esta forma. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos va a quedar. Ahora en la vuelta que sigue, que es la 24, vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto y en el que sigue un aumento, ¿sí? Vamos a continuar con esta secuencia y vamos a terminar con un total de 30 puntos en esta vuelta, ¿sí? 3 puntos y un aumento. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 25, vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue vamos a hacer el segundo, en el que sigue el tercero, en el que sigue el cuarto y en el que sigue el aumento, ¿sí? Vamos a continuar con esta secuencia y vamos a terminar en esta vuelta con un total de 36 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos va quedando. Ahora en la vuelta que sigue, que es la número 26, vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto, en el que sigue el cuarto. Uy, se me salió. Ahí vuelvo a hacer el cuarto, en el que sigue el quinto y en el que sigue el aumento, ¿sí? Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 42 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 27 hasta la vuelta 35 punto sobre punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad de puntos de la base, que son 42 por todas estas vueltas. Son 9 vueltas en total, desde la 27 hasta la 35. Simplemente vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto de la base, ¿sí? De esta forma. Esto es para darle la altura al cuerpito, ¿sí? Entonces vamos a continuar y nos vemos al final. Terminé de hacer todas las vueltas, algo así nos va a quedar. Ahora en la vuelta que sigue, que es la número 36, vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Hago el primer puntito, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo,
en el que sigue el tercero, en el que sigue el cuarto, en el que sigue el quinto y una disminución, ¿sí? Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 36 puntos en esta vuelta, ¿sí? Nos vemos al final, 5 puntos y una disminución. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la 37, vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Vamos a terminar en esta vuelta con un total de 30 puntos. Tengo el primer punto, el segundo, el tercero y el cuarto. Y ahora una disminución, ¿sí? Vamos a repetir esta secuencia y nos vemos al final. Terminé la vuelta y antes de seguir vamos a rellenar el cuerpito para que después no se nos complique. Entonces vamos a ir rellenando. De a poquito le vamos a meter el relleno. Pónganle bastante en la parte del cuellito también. No mucho, pero que quede firme porque es el sostén de la cabeza, ¿sí? Entonces vamos a rellenar bien hasta la parte del cuellito. Ya rellené todo el cuerpito y ahora en la vuelta que sigue, que es la 38, vamos a hacer todas disminuciones, ¿sí? En total vamos a hacer 15 disminuciones. Hago la primera, la marco, ahí está, y vamos a continuar haciendo disminución por toda la vuelta. Vamos a tener un total de 15 puntos en esta vuelta, ¿sí? Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos va quedando. Ahora en la que sigue, que es la última, la 39, vamos a hacer 8 disminuciones, ¿sí? Hago la primera, la marco y vamos a continuar hasta tener 8, ¿sí? En la disminución 8 vamos a hacer un punto de más, pero no pasa nada, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Y para hacer la disminución número 8, que es la última, vamos a sacar el marcador y ahí la vamos a hacer. Porque como tenemos 15 puntos, no nos da para hacer 8, pero vamos a agregar un puntito más, que es el del marcador, ¿sí? Esta sería la número 7, la que estoy haciendo ahora. Y para hacer la 8, sacamos el marcador y hacemos ahí la número 8, ¿sí? Ahí estamos. Ahora en el punto que sigue hacemos un punto deslizado, una cadenita y vamos a dejar hebra un poquito larga para terminar de cerrar. Cortamos, pasamos hacia arriba el hilo, ajustamos bien y así nos va a quedar. Rellenen bien el cuerpito y después lo vamos a terminar de cerrar con la aguja. Así nos va a quedar. Ahora le vamos a hacer todas las partes. Vamos a hacer ahora las patitas. Voy a empezar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos tirando de la hebra más corta y en la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Entro en el primer punto y hago mi primer aumento. Marcamos el primer puntito y vamos a continuar por toda la vuelta haciendo un aumento en cada punto. Vamos a terminar con un total de 12 puntos. Terminé la vuelta, ahora en la número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco y en el que sigue hacemos el aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 4, vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue el aumento. Vamos a repetir esta secuencia y vamos a terminar con un total de 24 puntos en esta vuelta. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer la vuelta 5, la 6 y la 7 con la misma cantidad de puntos que son 24, ¿sí? Simplemente vamos a ir haciendo un puntito sobre cada punto de la base. Vamos a ir haciendo entonces un punto en cada punto por la vuelta 5, la 6 y la 7, ¿sí? 3 vueltitas en total. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 3 vueltas, algo así nos va a quedar.
Y ahora en la vuelta que sigue, que es la número 8, vamos a empezar haciendo 6 puntos. Hago el primer punto, lo marco, continuamos, tengo 2, 3, 4, 5 y 6, y ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Hago la primera, la segunda, la tercera disminución, la cuarta, la quinta y la sexta. Se me trabó, ahí está. Y tejemos 6 puntitos, uno en cada punto hasta llegar al marcador. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en esta vuelta nos va a quedar un total de 18 puntos, ¿sí? Algo así nos va quedando. Y ahora vamos a hacer en la vuelta 9. Nuevamente vamos a empezar con 6 puntos. Hago el primer punto, lo marco y continuamos hasta tener los 6. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. Hago la primera, la segunda y la tercera disminución. Y vuelvo a repetir 6 puntos, uno en cada punto. 2, 3, 4, 5 y 6. En esta vuelta vamos a terminar con un total de 15 puntos. En la vuelta que sigue, que es la número 10, vamos a mantener la misma cantidad de puntos. Vamos a hacer un punto en cada punto, ¿sí? Hago el primer punto, lo marco y continuamos haciendo un puntito sobre cada punto de base, ¿sí? Vamos a tener el mismo total, que son 15. Nos vemos al final. Terminé la vuelta y rellené un poquito, así nos va a quedar. Y ahora en la vuelta que sigue, que es la número 11, vamos a empezar haciendo 4 puntos. Tengo el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo, en el que sigue el tercero, en el que sigue el cuarto, y vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. Hago la primera disminución, la segunda, la tercera, y ahora, una vez que hacemos las 3 disminuciones, voy a hacer 5 puntos, uno en cada punto, hasta llegar al marcador. Tengo 2, 3, 4 y 5. Y en esta vuelta vamos a tener un total de 12 puntos. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 12 hasta la vuelta 18 puntos sobre puntos, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad de puntos desde la vuelta 12 hasta la 18. Marco el primer puntito y continuamos haciendo punto sobre punto. De esta forma. Esto es para darle la altura a la piernita. Nos vemos al final. Terminé de hacer todas las vueltas, algo así nos va a quedar. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en el punto que sigue, una cadenita y vamos a dejar hebrita larga para coser. Cortamos, pasamos el hilo hacia arriba, ajustamos bien y así nos va a quedar la piernita, ¿sí? Ahora le voy a rellenar un poquito hasta esta parte y vamos a repetir otra pieza igual a esta. Vamos a hacer ahora los deditos. Voy a empezar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos tirando de la hebra más corta y vamos a hacer desde la vuelta 2, que es la que sigue, hasta la vuelta 4 punto sobre punto, ¿sí? Van a tener la misma cantidad de puntos las vueltas que siguen, ¿sí?
6 puntitos. Si quieren pueden marcar el primer punto o van contando, ¿sí? Porque son muy poquitos. Entonces de esta forma vamos a continuar haciendo un punto en cada punto hasta la vuelta 4, ¿sí? Para darle la altura al dedito. Nos vemos cuando terminen las 2 vueltitas que faltan. Terminé de hacer todas las vueltitas, ¿sí? Tengo hasta la vuelta 4. Acá está el anillo mágico, la vuelta 2, la 3 y la 4, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar el hilo, ¿sí? Hacemos un puntito deslizado, una cadenita al aire y vamos a cortar el hilo. Cortamos, pasamos hacia arriba, ajustamos bien y así nos va a quedar este dedito. Y vamos a repetir 3 iguales a este, ¿sí? Yo acá tengo los otros 2, así nos tienen que quedar estos 3. Y ahora vamos a hacer el pulgar, que es un poquito más cortito, ¿sí? Es lo mismo, pero con una vuelta menos de altura. Vamos a hacer un anillo mágico de 6, igual que en el anterior. Entonces tengo el anillo, hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cerramos tirando de la hebra más corta y vamos a hacer desde la vuelta 2, que es la que sigue, hasta la vuelta 3, ¿sí? 2 vueltitas con la misma cantidad de puntos. Pero en este dedito no vamos a cortar el hilo porque desde acá vamos a seguir trabajando para hacerle toda la manito, ¿sí? Entonces, una vez que terminemos este dedito, no vamos a cortar el hilo, sino que vamos a unir todos los otros deditos, ¿sí? Entonces voy a hacer hasta la vuelta 3 y les muestro cómo seguimos. Terminé de hacer el dedo más corto, terminé de hacer el dedo más cortito y ahora vamos a unir los otros 3 que son los más largos, ¿sí? Vamos a agarrar uno y vamos a dejar la parte donde hicimos el puntito deslizado hacia abajo, ¿sí? Así como está. Lo que hago yo es doblarlo a la mitad y dejamos 3 puntitos hacia adelante y 3 puntitos hacia atrás. Entonces cuando doblamos, bien en el que queda la esquina, vamos a entrar así, de esta forma, y vamos a hacer ahí el primer punto de unión, ¿sí? Ahí está, este puntito lo vamos a marcar porque es donde empezamos a unir. Y ahora vamos a continuar en este dedito y vamos a hacer 2 puntos más. Tengo 1 y 2 más, ¿sí? En cada dedito vamos a tejer 3 puntos. Tengo ahí los 3 puntitos y ahora voy a agarrar otro dedito y vamos a hacer lo mismo. Entro en el puntito y hago un punto en el que sigue un segundo punto y en el que sigue un tercer punto, ¿sí? Y nos queda el último dedito. Vamos a hacer lo mismo, entramos, vamos a hacer un punto en el que sigue el segundo punto y en el que sigue el tercer punto, ¿sí? Y de esta forma nos va a ir quedando la manito, ¿ven? Y ahora vamos a hacer 3 puntos en cada dedo, pero por la parte de adelante, ¿sí? Entonces acá voy a continuar, hago 1, 2 y 3 puntitos en este dedo. Ahora me paso al otro dedito y hacemos los 3 puntitos. Tengo 1, 2 y 3, así nos va quedando. Y ahora en el que sigue hacemos los 3 puntitos, 1, 2 y 3, y en el dedo más corto tenemos que hacer 5 puntos, ¿sí? Entonces vamos a entrar acá en el primer puntito, 1, 2, perdón, 6 puntos tenemos que hacer en este, 3, 4, 5 y 6 puntitos. 6 puntitos en este último dedo y así nos van a quedar
todos los deditos unidos, ¿sí? El total de esta vuelta es de 24 puntos. Les muestro por el otro lado, así nos van a quedar. Esta es la vuelta 1 de la manito y ahora vamos a hacer en la vuelta 2 un punto sobre cada punto de la base, ¿sí? Volvemos a repetir el mismo total de puntos que son 24. Hago el primer puntito, lo marco y continuamos todo alrededor haciendo punto sobre punto, ¿sí? De esta forma vamos a continuar. Si ustedes le quieren poner un poquito de relleno en la parte de los deditos, lo pueden hacer. Yo lo dejo así porque es una pieza muy chiquita y por ahí con el relleno queda medio deforme o raro, entonces prefiero dejarlo así. Terminé la vuelta, algo así nos va a quedar. Ahora en la vuelta que sigue, que es la número 3, vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo punto y ahora una disminución. Y vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta, ¿sí? Vamos a terminar con un total de 18 puntos. 2 puntitos y una disminución. Todo alrededor. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 4, vamos a hacer un punto y una disminución. Hago el primer punto, lo marco y ahora la disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 12 puntos en esta vuelta, ¿sí? Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos va quedando. Y antes de continuar voy a rellenar un poquito lo que es esta parte de la manito, porque como vamos a ir cerrando, después nos va a costar un poco más. Entonces acá me voy a ayudar con la aguja, con el mango de la aguja, y voy a ponerle un poquito de relleno. Así ya va tomando forma la manito, ¿sí? De esta forma. Ahí está, así nos va a quedar. Y ahora en la vuelta que sigue, que es la vuelta número 6, no, perdón, la vuelta 5, vamos a hacer un punto en cada punto. Entonces volvemos a tener el mismo total que son 12 puntos. Hago el primer punto, lo marco y continuamos haciendo un puntito en cada punto de la base, ¿sí? De esta forma vamos a continuar. Terminé la vuelta, ahora sí, en la vuelta 6 vamos a empezar haciendo una disminución. Cuesta un poquito porque es muy chiquita la pieza. Hacemos la disminución, la marco. Y ahora vamos a hacer 4 puntos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 puntos y vuelvo a repetir una disminución y 4 puntos, ¿sí? Una disminución, 1, 2, 3 y 4. Y en esta vuelta vamos a tener un total de 10 puntos, ¿sí? Así nos va quedando la manito. Y ahora vamos a hacer desde la vuelta 7 hasta la vuelta 14, ¿sí? Para darle la altura al bracito. Entonces vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto hasta llegar a la vuelta 14, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Hago el primer puntito, lo marco y de esta forma continuamos.
En total tenemos que hacer 8 vueltas, ¿sí? Desde la 7 hasta la 14. Nos vemos al final. Terminé de hacer todas las vueltas y rellené un poco el bracito. Ahora vamos a hacer donde estaba el marcador un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra larga para coser. Cortamos y pasamos el hilo hacia arriba, ajustamos bien y así nos va a quedar la manito, ¿sí? Ahora vamos a repetir otra pieza igual. Esta va a ser de este lado y la otra lo que vamos a hacer es doblarle los deditos hacia el otro lado para que tome la forma, ¿sí? Y así nos van a quedar las manitos. Vamos a hacer ahora las orejas. Voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos tirando de la hebra más corta. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco por las dudas para que no se confundan. En el que sigue hacemos un aumento y así vamos a repetir hasta terminar la vuelta y vamos a tener un total de 9 puntos en esta vuelta, ¿sí? Un punto y un aumento, un punto y un aumento. En la vuelta 3 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento, ¿sí? Vamos a repetir esta secuencia hasta terminar y vamos a tener un total de 12 puntos en esta vuelta. 2 puntos, un aumento. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 4, vamos a hacer un punto en cada punto. Volvemos a mantener la misma cantidad, que son 12. Marco el primero y continuamos haciendo un puntito en cada punto. De esta forma. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 5, vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento. Vamos a repetir esta secuencia y vamos a terminar con un total de 16 puntos, ¿sí? 2 puntos y un aumento. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 6, vamos a hacer un punto en cada punto. Vuelvo a mantener el mismo total que son 16 puntos, perdón. Volvemos a mantener los 16 puntitos. Un punto en cada punto. De esta forma vamos a continuar. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la 7, vamos a empezar haciendo 7 puntos, uno en cada punto. Tengo el primero, lo marco, segundo, tercero, cuarto, 6 y el número 7 y ahora vamos a hacer un aumento. Ahora vuelvo a hacer 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el que sigue un aumento, ¿sí? En el último puntito un aumento. Y hasta ahí va a ser el patrón de la orejita. Y ahora donde estaba el marcador vamos a hacer un punto deslizado. En esta vuelta vamos a terminar con un total de 16 puntos. Corto el hilo, dejamos hebrita larga para coser. Y así nos va a quedar la orejita. Yo lo que hago para que quede más puntiaguda, con la aguja vamos a meter por adentro y vamos a empujar un poquito el anillo mágico hacia arriba, así, no mucho, ¿ven? Y ahí ya le queda la forma triangular. Ahora vamos a repetir otra pieza igual a esta. Vamos a hacer ahora la parte de la nariz. Voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Hago el primero, segundo, tercero y vamos a continuar hasta tener los 6. 5 y 6. Cerramos tirando de la hebra más corta. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto y un aumento.
Vamos a terminar en esta vuelta con un total de 9 puntos. Un punto lo marco y en el que sigue un aumento. Y vamos a repetir lo mismo, un punto y un aumento. Terminamos la vuelta y ahora en la número 3 vamos a mantener la misma cantidad de puntos, que son 9. Vamos a hacer entonces un puntito en cada punto. Marco el primer punto y continuamos haciendo punto sobre punto. Un puntito en cada punto, ¿sí? De esta forma vamos a continuar. Terminé la vuelta, algo así nos va a quedar. Y ahora en la número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer puntito, lo marco, hacemos el segundo punto y en el que sigue el aumento, ¿sí? 2 puntitos y un aumento. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 12 puntos. 2 puntos y un aumento. Nos vemos cuando termine. Terminé la vuelta, algo así nos va a quedar. Y ahora, donde estaba el marcador, vamos a hacer un puntito deslizado, una cadenita y dejamos hebrita larga para coser. Cortamos y pasamos la hebra hacia arriba. Y con esta pieza también lo que hice es empujar un poquito el anillo mágico y le damos la formita puntiaguda, ¿sí? Así nos va a quedar la nariz. Ahora con color negro le vamos a hacer la punta de la nariz y vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la vuelta 2 vamos a hacer un punto en cada punto, ¿sí? Entonces entro en el primer puntito y hago el primer punto. Por ahí no se nota bien los puntos porque es color negro, pero yo los voy guiando. Entonces hacemos un puntito en cada punto y volvemos a tener 6 puntos. Cinco y 6 puntitos. Acomodamos bien y así nos va a quedar la punta de la nariz. Ahora donde estaba el marcador vamos a hacer un puntito deslizado, una cadenita y cortamos el hilo dejando para coser, ¿sí? Pasamos hacia arriba y así nos va a quedar esta parte. Vamos a empezar ahora con color blanco la colita, ¿sí? Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos tirando de la hebra más corta y ahora vamos a hacer en la vuelta 2 un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos un aumento. Vamos a repetir esta secuencia y vamos a terminar con un total de 9 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la vuelta 3 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue el aumento, ¿sí? En esta vuelta vamos a terminar con un total de 12 puntos. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 4, vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos un aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 18 puntos, ¿sí? Un punto y un aumento. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 5, vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco. Ahí está. En el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento. Vamos a repetir esta secuencia y vamos a terminar con un total de 24 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 6, vamos a hacer un punto en cada punto. Vamos a mantener la misma cantidad de puntos de la vuelta anterior, que son 24. Entonces vamos a ir haciendo punto sobre punto.
de esta forma. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 7, vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo, en el que sigue el tercero y en el que sigue el aumento, ¿sí? Vamos a repetir esta secuencia y en esta vuelta vamos a tener un total de 30 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 8, vamos a hacer un punto en cada punto. Volvemos a mantener la misma cantidad, que son 30, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo un puntito sobre cada punto. De esta forma vamos a continuar. Nos vemos al final. Terminé la vuelta y corté el hilo blanco. Ahora vamos a cerrar el último punto en color blanco con color rosa, ¿sí? Entonces vamos a cerrar ese puntito y vamos a empezar a trabajar con el rosa. Yo lo que hago es un nudo con el nuevo color y con el anterior, ahí está, para que quede bien asegurado. Y ahora en la vuelta que sigue, que es la 9, vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Para hacer el cambio de color, bueno, cerramos el último puntito y en el punto que sigue vamos a tomar la hebra trasera primero, entramos y hago un punto deslizado por la hebra trasera y en el mismo punto, pero tomando las dos hebritas, hago un punto bajo, ¿sí? De esta forma nos va a quedar. Entonces en esta vuelta vamos a hacer 3 puntos y una disminución. No marco el primer punto porque como es otro color ya nos damos cuenta, así que vamos a continuar y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 24 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 10, vamos a hacer un punto en cada punto. Este puntito deslizado que hicimos en la vuelta anterior no lo vamos a contar como un punto, sino que vamos a pasar en el punto que sigue y vamos a hacer el primer puntito, ¿sí? Entonces acá es el primer punto de la vuelta 10 y vamos a continuar haciendo un punto en cada punto. Mantenemos la misma cantidad, que son 24. De esta forma vamos a continuar. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 11, vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Hago el primer puntito, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto y ahora la disminución, ¿sí? Vamos a repetir esta secuencia y vamos a terminar con un total de 18 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta y rellené un poquito y ahora vamos a hacer desde la vuelta 12 hasta la 14 un punto sobre cada punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad, que son 18 puntitos. De esta forma vamos a ir trabajando, ¿sí? Un punto sobre cada punto de la base. Por 3 vueltas, la 12, la 13 y la 14. Nos vemos al final. Terminé las vueltas, ahora en la número 15 vamos a hacer un punto y una disminución por toda la vuelta. Hago el primer punto, lo marco y ahora una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 12 puntos, ¿sí? Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos va quedando y ahora vamos a hacer desde la vuelta 16 hasta la vuelta 20, ¿sí? Un punto sobre cada punto de la base. En total siempre van a ser 12 y vamos a hacer en total 5 vueltas, ¿sí? Desde la vuelta 16 hasta la 20. De esta forma vamos a ir trabajando y a medida que avancen con el tejido vayan rellenando la colita, ¿sí? Nos vemos al final. Terminé todas las vueltas, algo así nos va a quedar y ahora vamos a hacer un punto deslizado donde estaba el marcador, una cadenita y dejamos hebrita larga para coser después. Cortamos, pasamos hacia arriba, ajustamos bien y ahora le voy a rellenar un poquito más esta parte, ¿sí? Así nos va a quedar la colita. Vamos a hacer ahora con hilo amarillo la coronita. Voy a hacer cadenas. Para las cadenas paso el hilo de esta forma y esta punta que tengo acá lo metemos adentro del circulito, ¿sí? Formamos este nudo y vamos a realizar 12 cadenas, ¿sí? Ajustamos, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a unir las dos puntas. Voy a tomar acá la primera cadenita y vamos a hacer un punto deslizado. De esta forma. Y vamos a deslizar. Paso este hilito para allá. Hago mi punto deslizado. Y ahora voy a levantar una cadenita. Y en ese mismo lugar donde hice el punto deslizado voy a hacer mi primer punto bajo. Y vamos a ir todo alrededor haciendo en cada cadena un punto bajo. Vamos a tener un total de 12 puntos, ¿sí? Por ahí la primera vuelta con cadenas es un poquito molesto, pero despacito lo vamos a ir logrando. Entonces tomo ahí la siguiente cadenita y de esta forma vamos a ir haciéndolo. Terminé la primera vuelta y ahora vamos a empezar la vuelta 2. Voy a ir al primer puntito y vamos a hacer un punto deslizado. Deslizamos, levanto una cadenita y en ese mismo punto donde deslicé vamos a hacer el primer punto. Y vamos a repetir en esta vuelta un punto en cada punto. Volvemos a tener el mismo total que son 12 puntitos, ¿sí? De esta forma vamos a continuar. Terminé la vuelta, ahora vamos a empezar la vuelta 3 y vamos a ir al primer puntito, hacemos un punto deslizado, una cadena y en ese mismo lugar donde hicimos el deslizado vamos a hacer un aumento de punto bajo. Una vez que tenemos el aumento vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3 y por estas dos hebritas que se ven ahí adelante vamos a pasar con la aguja por atrás y vamos a hacer un punto deslizado. Este punto se llama punto picot y es para que quede una puntita. Y en el mismo punto donde estamos trabajando vamos a hacer un punto bajo, ¿sí? Hacemos ahí el punto bajo. Y en el punto que sigue, no en el mismo, en el que sigue vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y esto van a ser las puntas de la corona. Vamos a repetir lo mismo. Vamos al punto que sigue, hacemos un aumento. Una vez que tenemos el aumento, vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Pasamos por estas dos hebritas, así como por arriba del punto, hacia abajo. Y traemos hebra y hacemos un puntito deslizado, ¿sí? Deslizamos ahí y ya tenemos el punto picot. Ahora en el mismo punto hacemos un punto bajo y ahí tenemos la segunda puntita de la corona y en el punto que sigue vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y de esta forma vamos a continuar, son 6 piquitos en total, así que vamos a continuar. Nuevamente en el punto que sigue hacemos un aumento, levantamos 3 cadenitas. Hacemos un deslizado por atrás de estas dos hebritas. Deslizamos. Y una vez que deslizamos, acá se me trabó un hilito, por eso me está costando más. En el mismo punto hacemos un punto bajo. Y ahora en el punto que sigue un deslizado. Y así nos va a ir quedando. Les muestro uno más, pero toda la secuencia es la misma. Una vez que deslizamos, vamos al que sigue, hacemos un aumento de punto bajo, levantamos 3 cadenas, en el último puntito por las hebritas de adelante, así, deslizamos las cadenitas, en el mismo punto hacemos un punto bajo y en el punto que sigue un deslizado. Y nuevamente vamos repitiendo todo lo mismo, ¿sí? Y así nos tiene que ir quedando. Ya terminé de hacer todos los piquitos, así quedó. Hice mi último punto deslizado y ahora vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto, ¿sí? Ahí buscamos el primer puntito y deslizamos. Ahora voy a hacer una cadenita y vamos a cortar
dejando hebrita larga para después coser. De esta forma nos va a quedar. Cortamos y pasamos el hilo hacia arriba. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es acomodar bien los piquitos para que queden derechos y después se lo cosemos bien en el centro de la cabecita a nuestro muñeco, ¿sí? Y así nos va a quedar la coronita. Ahora le vamos a hacer el colgante de la estrella y esta ya estaría lista. Para la estrella vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a empezar haciendo un punto bajo, perdón, ahí empezamos de nuevo, un punto bajo, tomamos lazada, hacemos un punto alto, sacamos 2, vuelvo a tomar y sacamos 2, ahí tenemos el punto alto, voy a levantar 3 cadenas y vuelvo a tomar lazada y hacemos un punto alto. Este sería el primer pico y ahora vamos a hacer el punto bajo, nuevamente un punto alto, 3 cadenitas y punto alto nuevamente, ¿sí? Vamos a repetir esto 5 veces. Ahí tenemos 2 picos, ahora hago un punto bajo, un punto alto, 3 cadenitas y un punto alto nuevamente. Y vamos a continuar así hasta tener los 5. Ya hice el último pico y acá tengo el último punto alto. Ahora lo que voy a hacer es un punto deslizado en el primer punto bajo, ¿sí? Acá de este lado está el primer punto bajo. Vamos a hacer un puntito deslizado. Deslizamos de esta forma y vamos a cerrar el anillo de la hebra más corta. Cerramos todo lo que podamos. Ahí está. Acomodamos bien los piquitos y yo lo que voy a hacer es deslizarme. Voy a ir hacia este lado, ¿sí? Hasta este pico. Voy a ir al puntito que sigue y voy a hacer un punto deslizado. Y ahora voy a ir acá al centro del pico y voy a hacer otro punto deslizado. Y así de esta forma termino en la punta de la estrella y vamos a hacer cadenitas para hacerle el collar. En esta parte yo lo que hago es medir, porque no todos los muñequitos van a quedar iguales, así que hago algunas cadenas y lo mido en el cuello de mi muñeco, ¿sí? Entonces voy haciendo varias de esta forma y una vez que llega de nuevo acá es la medida que necesito, ¿sí? Entonces voy a continuar. Hago algunas cadenitas más y lo vuelvo a medir. Ahí estaría perfecto porque queda bien, ¿ven? Y ahora lo que hago es cortar el hilo. Hago una más para que no quede más corto. Corto, pasamos el hilo, ajustamos bien y después con la aguja, una vez que lo pasamos por el cuello, lo coso acá en esta parte, ¿sí? Y así nos va a quedar. De esta forma se lo vamos a colocar y después con la aguja lanera lo coso acá en la punta de la estrella. Con la estrella hacemos lo mismo, acomodamos bien todas las puntas para que quede bien derechito y así nos va a quedar. Vamos a hacer ahora en color rosa la parte de los pelitos. Voy a empezar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos tirando de la hebra más corta. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco y en el que sigue hacemos el aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 9 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 3, vamos a hacer un punto en cada punto. Volvemos a tener el mismo total que son 9 puntos.
marco el primero y continuamos haciendo en cada puntito un punto. De esta forma. Nos vemos al final. Terminé la vuelta y como en todas las piezas puntiagudas le empujo el anillo mágico hacia arriba y así le damos la forma triangular, ¿sí? Esta sería el patrón del pelo más corto. Son dos pelitos, uno más largo y uno más corto. Este es el más corto y para hacer el más largo vamos a hacer todo lo mismo, pero vamos a agregar ahora una vueltita más que sería la 4 haciendo 2 puntos y un aumento. Vamos a tener 12 puntos en total. Marco el primero, en el segundo hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento, ¿sí? Entonces vamos a hacer dos de la pieza más pequeña, que es hasta una vuelta antes, vamos a hacer dos, y dos de esta que es más grande también, ¿sí? En total son 4 pelitos, dos más cortos y dos más largos. 2 puntos y un aumento. Y ahora sacamos, hacemos un puntito deslizado, una cadenita y cortamos dejando hebra para coser. Pasamos hacia arriba, ajustamos bien, acomodamos y así nos va a quedar el que es más largo. Y acá les voy a mostrar que yo tengo el que es más corto, ¿sí? Es el mismo patrón, pero hasta la fila 3. De esta forma nos van a quedar. Ya tengo todas las piezas listas, ahora vamos a empezar a unir todas las piezas. Lo primero que voy a unir va a ser la punta de la nariz en color negro con la parte de la nariz rosa, ¿sí? Pasamos el hilo, lo vamos a ubicar arriba de la punta, ¿sí? No adelante, sino un poquito más arriba. Por ahí, de esta forma. Tomamos un puntito de la parte negra y un puntito de la parte rosa. Y el hilito que ya queda libre lo pasamos hacia adentro y lo podemos cortar, ¿sí? De esta forma nos va a quedar la nariz. Voy a sacar la aguja y acá les muestro cómo nos va a quedar. Pasé el hilo rosa en la aguja y el hilito negro lo vamos a dejar allá dentro de la nariz para usarlo de relleno. Y si quieren le pueden poner un poquito más de relleno, igual es bastante pequeña la pieza, así que de esta forma nos va a quedar. Y ahora la vamos a ubicar en la carita, ¿sí? Vamos a coser la nariz. Y bien en el centro, por la línea de abajo de los ojitos, la vamos a ubicar. Entonces por ahí más o menos vamos a ubicar la naricita, que la parte negra quede bien hacia arriba. Ahí. Y vamos a empezar a coser. Voy a tomar un punto de la cara y un punto de la nariz, ¿sí? Y de esta forma vamos a ir todo alrededor. Punto de la cara. Un punto de la nariz. Y ahora le voy a meter un poquito más de relleno, porque veo que le falta. Así que voy a hacer ahí un puntito más y le voy a meter un poquito más de relleno. Ya le cosí la naricita, algo así nos tiene que quedar. Y ahora le vamos a coser las orejas. Vamos a dejar desde el anillo mágico 3 vueltitas hacia abajo. Bien en el centro, más o menos en la misma ubicación que el anillo, vamos a coserlo. Dejamos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y de ahí hacia abajo lo vamos a coser. Entonces ahí pasamos hacia abajo y ahora vamos a tomar el punta o la orejita, pero atravesando completo, ¿sí? De esta forma. Pasamos y pasamos ahora por la cabeza, ¿sí? De esta forma vamos a ir cosiendo hacia abajo. Ahora atravesamos completo. Pasamos. Pasamos por la oreja completa. Y de nuevo por la cabeza. Y así nos va a ir quedando la orejita. Y vamos a coser a las dos de la misma forma, ¿sí? Nos vemos cuando ya las tengan listas. Ya le cosí las 2 orejitas, así quedó. Y ahora le vamos a coser la parte de los pelitos que van en la cara. Este sería el pelito más grande.
y los vamos a ubicar bien acá al costadito, más o menos al mismo lugar que la oreja. Entonces ahí voy a medir a ver cuánto espacio dejar para el más pequeño. Entonces medimos dejando el lugar para el más chiquito y ahí dejamos el lugar para el más grande. Más o menos en la altura que queda el más grande lo vamos a empezar a coser. Ahí lo voy a empezar a coser y lo vamos a coser de la misma forma que la oreja. Pasamos por la carita y por la pieza completa, ¿sí? Vamos a hacer un nudo con los dos hilitos y ya lo podemos cortar. Asegúrense de que salgan por el mismo punto, así lo podemos meter hacia adentro. Cortamos y metemos el nudito hacia adentro. Ahí está. Y de esta forma nos van a quedar los pelitos. Ahora vamos a poner los del otro lado. Ya le cosí los pelitos del otro lado, así queda. Y ahora le vamos a coser las patitas, ¿sí? Y yo se las cosí así, paraditas. También las pueden poner así al costado, dobladitas así. O sentado, le pueden poner las patitas así al costadito, ¿ven? Como ustedes prefieran. Primero le vamos a cerrar el cuerpito. Entonces acá vamos a ir pasando por la hebrita delantera de los puntos. Una vez que cerremos el cuerpo ya le cosemos las patitas. Tiramos del hilo, ajustamos bien. Voy a pasar de nuevo por esas hebritas para que quede bien seguro. Ahí está. Y ahora voy a hacer un nudito. Hago un nudo, ajustamos bien y perdemos el hilito hacia adentro. Entonces lo que yo hago es ponerla bien al lado del anillo mágico y ahí en ese mismo lugar donde la ponemos al lado vamos a empezar a coser, ¿sí? Tomo un punto así en recto, lo vamos a coser, un punto del cuerpo y atravesamos la patita completa. Punto del cuerpo y un punto de la patita, ¿sí? Y de esta forma la vamos a coser. Ahí, una vez que tenemos el último puntito, voy a pasar el hilo hacia atrás y después con los dos hilos, con el de la otra patita y con este, hacer un nudito y vamos a perder el hilo, ¿sí? Y voy a coser la otra al lado, de esta forma. Ya le cosí las patitas, así quedaron, se pueden doblar o si no quedan así paraditas. Y ahora le vamos a coser las manitos. Las manitos las vamos a coser, la de este lado con el dedito más corto hacia adelante y la del otro lado con el dedito más corto hacia este lado, ¿sí? De esta forma las vamos a coser. Entonces voy a pasar la hebra de la manito, paso el hilo hacia la esquina, acomodamos bien y yo a las manitos se las puse como en diagonal así, no derechas sino así cruzaditas. Entonces más o menos ahí en la misma línea con las patitas y con las orejas la vamos a coser y vamos a dejar entre la cabeza y el cuerpo una vueltita de separación, ¿sí? Entonces voy a tomar ahí un puntito y atravesamos el bracito completo de esta forma, un punto del cuerpo y el bracito completo. Va como en diagonal la costura, ¿sí?
Entonces, de esta forma lo vamos a coser. Ajustamos bien. Y así nos va a quedar el bracito, ¿sí? Si ustedes quieren dejarlo fijo, le pueden hacer una costurita acá en la parte de adentro, un puntito, y les va a quedar así. Y si no, de esta forma va a quedar ahí y lo van a poder mover un poquito. Ya le cosí el otro bracito, así quedó. Y ahora le vamos a coser la colita, ¿sí? Entonces por la parte de atrás vamos a ubicar la colita de esta forma, mirando hacia arriba, ¿sí? Y la vamos a poner ahí. Más o menos desde el cierre vamos a contar 1, 2, 3, 4 vueltas hacia arriba y ahí la vamos a coser así en recto, igual que todas las otras piezas. Atravesamos la parte de la colita completa, así por los dos puntos, y acá cosemos en recto. Pasamos por la colita y por acá pasamos en... Una vez que ya tenemos ahí agarrada la colita, lo que voy a hacer es, con el mismo hilo me voy a ir hacia arriba, 2, 4, 5 vueltitas más o menos hacia arriba, y vamos a enganchar acá un puntito de la cola para que quede levantadita hacia arriba, ¿sí? Me voy a pasar hacia abajo. Una vez que enganchamos ahí para que quede fijo, yo me vuelvo hacia abajo, hago un nudo por un puntito y pierdo el hilo, ¿sí? Entonces pasamos ahí, ajustamos bien y voy a perder el hilito hacia adentro. Corto el hilo, así me queda la colita. Y ahora me falta ponerle los accesorios, que son la estrella y la corona, y también hacerle los detallitos de la cara, ¿sí? Pero todas las piezas ya estarían cosiditas. Para la corona voy a pasar el hilito que terminamos acá, lo voy a pasar con la aguja hacia abajo, hacia la parte donde vamos a coser, y una vez que pasamos, el hilo nos va a quedar de ese lado y la vamos a poder coser, ¿sí? Entonces ahora se la vamos a ubicar bien acá en el centro de la cabeza, de esta forma, y la vamos a ir cosiendo en forma circular, ¿sí? Con el mismo tejido nos ayudamos, como es en círculo, vamos tomando una hebrita del borde de la corona y un puntito de la cabeza, ¿sí? Entonces de esta forma, en círculo, vamos a ir cosiéndola. Ya le cosí la coronita, así nos va a quedar. Y ahora le vamos a poner la estrella, la ponemos así mirando hacia adelante. Y acá voy a pasar bien por la punta de la estrella con la aguja para unir las dos partes, ¿sí? Entonces paso de esta forma. Y acá le voy a hacer una puntadita para que quede bien agarrado. Y después vamos a perder el hilo que sobra por entre medio de la estrella, ¿sí? Pasamos ahí por varios puntitos y después ya podemos cortar. Cortamos la hebrita que sobra. Ahí está. Y ya nos quedaría la estrellita, el colgante de la estrellita, ¿sí? Así nos va quedando. Y ahora le voy a hacer con color blanco todo el borde del ojo y con color negro le voy a hacer la parte de la boquita y las cejas, ¿sí? Vamos a pasar por un costadito y me voy a ir bien al centro del ojo en la parte de arriba. Pasamos, dejamos un poquito de hilo hacia afuera y ahora voy a pasar en la parte del centro pero abajo, ¿sí? Y lo mismo en el otro ojito. Pasamos de esta forma. Entonces ahí nos queda esa línea blanca que le da un poquito más de expresión a la cara. Y acá volvemos a pasar en la parte de arriba del ojo, ¿sí? Salgo por el mismo lugar por donde entré,
y hago un nudo con los 2 hilos y los pierdo, ¿sí? Entonces ajustamos bien para que el hilito quede bien al costado, ¿ven? Y así nos va a quedar. A este lo voy a acomodar bien ahora. Hago un nudo y pierdo el hilo. Tengo el hilo negro y ahora le vamos a hacer la boquita y la ceja, ¿sí? La boquita yo se la voy a hacer acá al costado. Vamos a bajar desde donde está la nariz una vuelta hacia abajo. Pasamos el hilo, dejamos un poquito hacia afuera. Y voy a tomar 1, 2, 3 puntos y una vuelta hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí lo que hago ahora es volverme hacia la línea donde habíamos empezado. Voy a pasar por arriba del hilito que cruzamos, por arriba, ahí, y vuelvo a pasar por arriba del hilo y hacia adentro, ¿sí? Se alcanza a ver ahí. Y ahora me voy a ir a hacerle las cejas. Para la ceja vamos a dejar 4 vueltas hacia arriba del ojo y vamos a dejar 2 puntitos, 2 puntos y una vuelta hacia abajo. Y lo mismo del otro lado. Dos puntitos y una vuelta hacia abajo. Salgo por el mismo lugar por donde entré, hago un nudo con los 2 hilos y pierdo el hilo restante, ¿sí? De esta forma le vamos a hacer las cejitas y la boquita. La boquita se la voy a acomodar un poquito ahí y así nos va a quedar. Ya quedó listo nuestro muñequito, miren qué lindo que quedó, ya tiene todos los detalles. Si ustedes le quieren agregar algo más lo pueden hacer, si quieren cambiar el color, el bordado, lo pueden hacer como a ustedes más les guste, ¿sí? Y así nos va a quedar. Espero que les haya gustado, si es así no olviden dejarme un me gusta y un comentario, eso me ayuda muchísimo, también que se suscriban al canal, es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!